Lo primero, me gustaría dar mi más sentido pésame, por supuesto, a todas aquellas familias que han tenido esa pérdida irreparable, que además ha sido en las peores condiciones posibles. Y me gustaría comentarle a la señora consejera que voy a ser lo más breve posible, a pesar de tener 6 minutos. Mi intención es que usted pierda el mínimo tiempo posible para dedicarse a lo realmente importante, que es gestionar lo que estamos padeciendo actualmente. Como bien usted sabe, señora consejera, la capacidad de inversión de su consejería en actividades que consideramos como dinamizadores de la economía es muy grande. Llegados a este punto, y con la situación tan dramática, y ya no solo sanitaria, sino también económica, hace imprescindible que las inversiones en infraestructura, vivienda, etcétera, sean lo más certeras posibles desde el punto de vista económico. En esta cuestión hay 2 vías claramente diferenciadas en cuanto a objetivos que marquen la estrategia de dinamización y recuperación económica. La primera es valorar qué obras e infraestructuras, por su importancia estratégica, serían las más favorecedoras de cara a facilitar a las empresas más medios para el desarrollo de su actividad empresarial. Y la segunda sería cuantificar cuáles de esas obras e infraestructuras tendrían más repercusión en términos de empleo, con el fin de enfocar los escasos fondos de los que dispone la Administración para enfrentarnos a la actual situación en el mantenimiento social que evite una gran oleada de desempleados en nuestra comunidad autónoma. Para esto necesitamos un plan que marque los objetivos y criterios de forma fehaciente para no incurrir en errores que después lamentaremos, sobre todo aquellas familias que vean mermados sus ingresos. Desde aquí le pedimos que nos relate cuál es su plan y qué plazos tiene para llevarlo a cabo. No debemos de olvidar tampoco el asunto de la vivienda. El Colegio de Arquitectos hizo un informe valorando muy positivamente que era el momento de apostar también por la vivienda y la rehabilitación. Estamos de acuerdo que con el cambio de panorama actual, la bolsa de personas necesitadas de viviendas con algún tipo de protección social está aumentando exponencialmente y la Administración tiene que dar una respuesta rápida y contundente. Necesitamos saber qué avances está valorando en su consejería para minimizar al máximo este problema. No olvide que no solo estamos hablando de rehabilitación y nueva vivienda social a disposición de los ciudadanos. También estamos hablando de agilización de trámites y de burocracia para poner a disposición de la familia lo antes posible este bien tan preciado. No tengo que recordarle que el funcionamiento de la Agencia de la Vivienda, ABRA, viene lastrando grandes males de organización, eficacia y eficiencia. Por eso, es necesario que con la mayor celeridad posible actualice y organice de una forma más eficiente el funcionamiento de estas oficinas, que en los tiempos en los que estamos deberían de funcionar como un reloj suizo. En definitiva, medida inmediata dentro de un plan, porque ya sabemos lo que pasa cuando no existe un plan, los errores que se cometen. Y en la situación que tenemos no nos podemos permitir, nadie, cometer más errores. Una vez más, señora consejera, voy a volver a ser breve, aunque a la compañera del Grupo Socialista no le agrade, porque creo que usted necesita su tiempo para ejecutar acciones en beneficio de todos. Por eso usted es consejera. Le voy a resumir de una forma muy sencilla qué modificaciones presupuestarias debe de realizar su consejería de manera inmediata, con la especial situación que estamos viviendo. Para nosotros es muy sencillo. Son las modificaciones que permitan ejecutar los acuerdos presupuestarios que firmamos su Gobierno y nuestro grupo parlamentario en el año 2019 y en el año 2020, y en los términos que hay descritos. Como dije antes, es así de simple. Realmente la situación creada por la crisis sanitaria del COVID-19 no cambia ninguno de los puntos de los 2 acuerdos que suscribimos y están más vigentes que nunca por una razón muy sencilla. Porque están cargados de sentido común que tiene este Gobierno y sentido común que tiene mi grupo parlamentario. Lo que diferencia el ahora con el antes es que antes, en cierta forma, se podían relajar algunos parámetros por una conveniencia estratégica y ahora no hay tiempo, porque hay que actuar ya. Gracias, consejera. Siguiente pregunta, Grupo Proponente Vox en Andalucía, relativa al desarrollo del Plan PITMA para la conectividad de las zonas rurales. Su portavoz tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señora consejera,
¿Sabe usted quién realmente van a ser los perdedores en esta crisis económica? El mundo rural. Si ya de por sí estaba tocado, nosotros en este mismo Parlamento estábamos en una mesa para barajar las diferentes medidas con que paliar lo que es el problema de la España vaciada. Como le decía, está tocado, pero en esta crisis va a estar tocado y hundido. El plan Pisma, su plan, tiene que ser la respuesta de esta Administración ante lo que se avecina en nuestros pueblos. Si antes era prioritario, ahora es imprescindible. Por eso le pedimos que tome en cuenta la nueva situación provocada por la crisis sanitaria y refuerce las actuaciones de comunicación en infraestructuras y medios, para evitar una auténtica oleada de pérdida poblacional del mundo rural al mundo urbano. Con estas inversiones no solamente estaremos ayudando a esos pueblos, a esas comarcas que llevan años aisladas con malas comunicaciones, estaremos también dinamizando la economía, creando empleo en una primera fase y luego, al proporcionar esa conectividad y esas infraestructuras estratégicas, le estaremos dando un futuro a ellos y no le quepa duda, también al resto de la población. Se lo hemos venido expresando en los diferentes acuerdos que hemos firmado con su Gobierno y hoy más que nunca está vigente. Este Gobierno tiene que apostar por una España rural que tenga infraestructuras de calidad, que asegure la conectividad, el tejido industrial y una eficaz red de servicios que permita el desarrollo económico y social de esas zonas. Y hoy se lo demandamos más alto y claro que nunca. Muchas gracias. Muchas gracias, señor portavoz. La señora consejera tiene la palabra. Señor presidente, señoría, el 21 de mayo de 2019 el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó aprobar la redacción del nuevo Plan de Infraestructuras Pisma 2021-2027. Y en unos meses, y sin camino tampoco recorrido, hemos conseguido tener un diagnóstico importante, un documento importante de la situación actual para concretar esos objetivos, las líneas estratégicas y las medidas que se recojan en el plan. Ya tenemos el primer borrador. Este primer borrador diagnóstico fue contrastado con los agentes sociales, económicos y profesionales. Se presentó en las jornadas participativas sobre el Pisma celebradas el pasado 19 de febrero. Comparto con usted su preocupación por el medio rural y por la despoblación y debo indicarle que además en esas jornadas fue un asunto que centró buena parte de las mismas. Se compartía por el conjunto de entidades que participaron, colegios profesionales, empresariales del sector, esa preocupación. Y ya tomamos buena nota, y déjeme que se lo haga llegar, de cuestiones que nos plantearon para asumir y para introducir en este importante documento de planificación que tenemos que seguir trabajando sobre el mismo en este primer borrador. Se nos indicó que había que tomar decisiones en materia del transporte público por autobús, con unas concesiones que usted sabe vencidas, hay que renovar, y tomar decisiones para acercar ese medio rural con un transporte que debe ser mucho más a demanda. Igualmente, en cuanto a nuestras carreteras, también detectamos en ese encuentro la necesidad de mejorar esa accesibilidad de los ejes viarios principales con las cabeceras de comarcas para reducir distancia. Hablamos de ferrocarril. Hemos hablado de ferrocarril en más de una ocasión en esta comisión. Es prioritario mantener los servicios de media distancia en la interconexión entre los centros regionales con los núcleos de población existentes en las ciudades medias, en asentamientos rurales. Y vamos a seguir trabajando en este asunto. Es competencia estatal, pero condiciona la política de movilidad y de planificación de infraestructuras de nuestra comunidad autónoma. No se puede mermar las conexiones ferroviarias porque son fundamentales para el medio rural. Indicarle, como le decía, que vamos a seguir trabajando en la redacción del plan, aprovechando este primer texto, y decirle que cuantas aportaciones
tenga que realizarnos en este sentido. Le voy a facilitar el texto. Mejor que mejor. Nos encontramos en ese momento de redacción. Entendemos que tiene que estar aprobado en 2021. Luego estamos en el momento clave del procedimiento tras estos meses de esfuerzo para continuar su redacción, amoldarlo a un nuevo escenario sobre el que nos encontramos. Luego su colaboración, su ofrecimiento y la preocupación que nos traslada, pues la compartimos y me apetecería que nos ayudase a seguir definiendo ese documento y su grupo para poder afrontar ese reto tan importante que tenemos de asentar población en los núcleos rurales de nuestra comunidad autónoma. Gracias, señoría. Gracias, consejera. Siguiente pregunta, Grupo Parlamentario Vox en Andalucía proponente, relativa a medidas preventivas anticontagio COVID-19 en los transportes públicos de Andalucía y servicios discrecionales. Su portavoz tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Un poco enlazando con lo que ha dicho la señora consejera anteriormente de la importancia que tiene el transporte público. En ese caso estábamos hablando del mundo rural, pero lo podemos globalizar al resto de territorios. Está claro que es un servicio esencial para la economía porque unifica y homogeniza territorios. Pero hay un problema, que si no actuamos contundentemente conllevaría a perder todos los esfuerzos realizados en el fomento del transporte público, porque ya es notorio que los usuarios han vuelto a coger su coche por el miedo al COVID-19, lo que a todas luces, cuando recuperemos la normalidad, tendrá efectos en la contaminación ambiental. Es vital recuperar la confianza de los viajeros que permita volver a la normalidad como parte del plan de recuperación económica, y para eso hay que tomar medidas drásticas. Su consejería tiene que valorar cómo recuperar a los viajeros perdidos que tienen miedo a los espacios cerrados, y eso solo se consigue con medidas excepcionales y con información al usuario. De lo contrario, el panorama será desolador para las empresas públicas y privadas, que no podrán sostener unos servicios mínimos al público y estarán abocados inevitablemente, en este caso a las privadas, al cierre y al desempleo. Desde nuestro punto de vista, hay que reforzar la seguridad sanitaria del transporte público, ya no solo con mascarillas, como ya se ha decretado, también con medidas adicionales que la tecnología pone a nuestra disposición y que se han valorado como efectivas. Y luego, ayudas a las empresas para financiar esas medidas con la que con la que está cayendo no podemos pedirle más a estas empresas en financiación. Y por último, mucha información de campañas mediáticas que respondan a las cuestiones y miedo de los usuarios. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Señora consejera, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Estoy de acuerdo y hemos compartido más información en otras comparecencias. Es fundamental, si queremos recuperar esa normalidad sobre la que todos trabajamos, recuperar usuarios del transporte público. No sabe lo que ha supuesto para esta consejería, la que ha promovido el seguir aumentando ese número de usuarios mes a mes, tanto de nuestro transporte regular de viajeros como en nuestros metros, el tener que tomar decisiones precisamente para hacer todo lo contrario que veníamos haciendo, reducir servicios, frecuencias y prácticamente favorecer una movilidad obligada, la que nos obligaba el estado de alarma, para dar acceso a los trabajos de aquellos que estaban en primera línea o para dar acceso a nuestros hospitales, tal y como estábamos obligados y asumiendo las dificultades que eso iban a trasladarse a las empresas concesionarias de la Junta de Andalucía, de nuestros metros y de nuestros autobuses. Sabemos que es nuestra obligación política recuperar usuarios, pero para recuperar usuarios del transporte público primero tenemos que recuperar su confianza. Y es verdad que nos encontramos en un nuevo parámetro y estamos haciendo todo lo posible con las empresas para recuperar usuarios y recuperar su confianza. En primer lugar, es absolutamente necesario garantizar la seguridad. Por eso, este Gobierno y yo misma trasladé al ministro la necesidad del uso obligatorio de mascarillas. Yo quiero recordar que pasamos de un día a otro de altamente recomendable el uso de mascarillas en el transporte público, lo cual era una auténtica barbaridad, y esa es la medida recogida por el Gobierno de España, a obligar al uso de mascarillas. Hoy por hoy, al menos, entendemos que ese uso obligado de mascarillas nos traslada confianza y nos traslada mayor confort y seguridad. En segundo lugar, he solicitado al Gobierno de España
porque creo que es fundamental contar todos con un único procedimiento y protocolo de limpieza y desinfección. Es fundamental. Creo que hay que seguir insistiendo en ese procedimiento, que tiene que verse reforzado aún más, si cabe, puesto que nos hemos sentido muy solos. Señoría, aprobó este Gobierno el único protocolo existente en toda España y lo hicimos con la Consejería de Sanidad, al que agradezco en un momento de tanta dificultad prestar atención a las competencias de transporte para poder contar con un protocolo que he puesto a disposición del resto del Gobierno de España, y nos ha agradecido ese protocolo porque el ministro aceptó esta consideración, la que realizamos desde la Consejería de Fomento, y le trasladé ese protocolo. Tenemos que tener claro, desde el punto de vista sanitario, y las empresas que gestionan el transporte público, los mecanismos y las instrucciones de seguridad, y dar cumplimiento permanente e intenso de ese protocolo. Ese es el punto de partida. Y a partir de ahí, en esta desescalada, seguir tomando decisiones en relación a la información, en relación a la ocupación de nuestros vehículos, de nuestros trenes, respecto a la reducción y ampliación de los servicios, como estamos haciendo. Estoy convencida que tenemos que ser capaces de recuperar esa normalidad y también de recuperar los usuarios de nuestro transporte público, y en esa dirección estamos trabajando. Respecto a lo que me ha trasladado de su preocupación por el sector afectado, tengo que decirle que todas las comunidades autónomas y el propio Estado está afectado por las decisiones que hemos tenido que tomar en la declaración del estado de alarma, de reducir frecuencias y servicios que evidentemente afectan a las cuentas de nuestros concesionarios y a su equilibrio, y por tanto debo decirle que todas las comunidades autónomas de todos los signos políticos, y también lo hizo el Gobierno de la Junta de Andalucía, solicitó una ayuda extraordinaria para hacer frente a ese desequilibrio de nuestras concesiones, tal y como refleja el artículo 34.4 del estado de alarma, al que estamos obligados como medida y consecuencia de las decisiones que hemos tomado y que afectan a nuestras empresas. Estamos esperando conocer esa decisión del Gobierno, puesto que también afecta al propio Estado respecto a sus concesiones de transporte regular de viajeros e incluso también de cercanías.